Se viene el inicio del Mundial Sub-17 en un torneo en el que Argentina tiene una cuota pendiente. Nunca logró salir campeona del mundo en la categoría, nunca ganó un Mundial Sub-17 y además tendrá como conductor del barco, tendrá como entrenador a un Diego Placente que viene a hacer historia con Argentina, más allá de que no se le dio la consagración en el Mundial Sub-20 disputado en Chile, logró llegar a una final en esa categoría tras 18 años, con una selección argentina que obviamente tiene también una infraestructura, una ideología de trabajo comandada por Lionel Scaloni, pero que ya tiene antecedentes de José Néstor Pekerman, y tiene varias cuestiones a analizar desde el plantel, las anteriores participaciones de los seleccionados sub-17 de Argentina. Por supuesto que vamos a hablar en este video de las grandes figuras que acompañan a este plantel, pero sin lugar a dudas vamos a tener de alguna forma el desarrollo de un torneo que puede ser histórico para el seleccionado argentino. Vamos a ir parte por parte, más allá de todas las figuras y las imágenes que van a ir viendo acá, que las vamos a ir desarrollando. No están puestas solamente de manera ilustrativa, sino que nos vamos a detener para analizar a las grandes figuras. Son 21 convocados, de los cuales 19 pertenecen al fútbol local. Tenemos un equipo que fue el que más aportó y ya te voy a contar cuál es. Tenemos 2 europibes que ya te voy a contar cuáles son las historias de cada uno de ellos. Europibes como Garnacho, como Nico Paz, por ejemplo, entre los más salientes, pero hay algunas figuras que vale la pena mencionar y por eso en este Mundial Sub-17 vale la pena seguir a este seleccionado argentino. Vamos a arrancar de lo más genérico a lo más minucioso. Vamos a arrancar por el Mundial. Vale destacar algo. El último Mundial Sub-17 con formato tradicional tal y como lo conocemos fue en Indonesia, 2023. En un torneo en donde las grandes figuras de aquel seleccionado argentino eran Franco Mastantuono, Claudio el Diablito Echeverri, estaba Ian Subiabre, estaba Máger Carrizo, estaba Agustín Ruberto, estaba Dylan Gorosito, entre algunas de las figuras, Tobías Ramírez, hombre de Argentinos Juniors, Juanma Villalba. También hay varias figuras, Valentino Acuña de Newell's, hay varias figuras que en aquel Mundial Sub-23 los hemos visto, algunos de esos futbolistas los hemos visto en el último Mundial Sub-20 que jugó Argentina en Chile, que la descosió, pese a algunas ausencias como la de Echeverri, Mastantuono y otras figuras que en Europa decidieron no ceder para este Mundial. Y hay algunos que han representado muy bien a la selección y hasta incluso conformaron una camada que quedó para la historia, porque más allá, insisto, del subcampeonato, lograron hacer un recorrido histórico en una fase de grupos donde le ganaron a Italia, en el camino dejaron a México, dejaron a Nigeria, que siempre que hay un mundial parece que Argentina se cruza con Nigeria, también lo eliminó después de lo que había sido el trauma de 2023 con Mascherano, donde Argentina es eliminada por Nigeria en nuestra casa, en Argentina. Bueno, le ganó a Nigeria, le ganó a México, le ganó a Colombia y en la final no pudo ser con Marruecos, pero la muy buena campaña de la selección sub-20 dio lugar a que también sea una camada muy reconocida, que seguramente el día de mañana va a dejar su estela y va a dejar su impronta en la selección mayor. Por eso yo voy un poco más profundo. Vamos a hablar de esta selección sub-17, cuyo mundial arranca el próximo lunes 3 de noviembre, en una fase de grupos donde vamos a jugar contra Bélgica, Túnez y Fiji, todos partidos horario de Qatar. De hecho, lo veníamos hablando y es lo que te traía con respecto al formato tradicional. A partir de 2025, el mundial Sub-17 se va a jugar todos los años, desde 2025 a 2029, la sede va a ser siempre la misma, se van a jugar todos y cada uno de esos mundiales en Qatar, los Sub-17 por supuesto, y hay varias figuras que no van a estar en Argentina y otras que van a empezar a dar de qué hablar. De hecho, algunas ya tienen rodaje en algunos clubes de primera del fútbol argentino. Vamos a ordenar por partes, vamos a hablar primero, como decíamos, de lo que representa la selección argentina en esta categoría. Y el primer dato saliente, ya voy a ir con las figuras que están viendo acá, el primer dato saliente es que Argentina nunca salió campeona. La selección argentina nunca salió campeona de un Mundial Sub-17. De hecho, su mejor participación fueron terceros puestos en 1991, torneo que se jugó, si no recuerdo mal, en Italia. Sí, en Italia, en el 95, donde
donde finalizó en el tercer puesto en Ecuador, 1995, y en 2003 en Finlandia, las 3 veces que Argentina alcanzó su mejor participación, que fue justamente la medalla de bronce. Por lo cual, desde que se creó el Mundial Sub-17, Argentina nunca llegó a una final. Nunca fue campeón, pero ni siquiera llegó a una final. Y el gran desafío y objetivo para esta camada, primero llegar al partido decisivo, después, por supuesto, tendrá la potestad de ver si puede ser campeón. Para este Mundial hay algunas potencias como lo son Haití, México, que están muy bien posicionadas y tienen un plantel que, según especialistas, son de lo más fuerte, pero yo me quedo con nuestro producto. Y orgullosamente me quedo con nuestro producto. Porque ahora te voy a empezar a contar quiénes son los 2 europibes que componen este plantel. Más allá de que acá está la lista, te los voy a detallar los nombres más salientes. Vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo y la bajada de línea con prioridad en las juveniles que tiene Scaloni. Y por supuesto comanda muy bien Diego Placente en categorías formativas. Pero vamos a hablar sobre todo de esta camada y quiénes son estos chicos que están apareciendo atrás mío. Recordemos que el Mundial Sub-17 es el único torneo que le falta también a la selección argentina, ya lo hemos hablado, ganó con la selección mayor en el 78, en el 86 y en 2022, ganó en el Mundial Sub-20 6 participaciones, en las cuales hasta incluso esas 6 consagratorias terminan dejándolo como la selección que más títulos ganó en la categoría Sub-20, se podría haber ido a 7 en Chile hace un par de semanas, lamentablemente en la final contra Marruecos no se le dio y encima en esa final contra Marruecos, Diego Placente era el entrenador, por lo cual la revancha la tiene a tiro, teniendo nada más y nada menos que el objetivo de darle la primera final y hasta quizás la primera consagratoria a la categoría argentina en Qatar, que es la tierra prometida, ¿no? Después de la consagratoria de la selección mayor con Lionel Andrés Messi. En la fase de grupos, Bélgica, Túnez y Fiji van a ser los rivales. Tengo un punteo para no olvidarme nada. Recordemos que, claro, acá es donde empieza todo el periplo de esta campaña. Argentina terminó sexta en el sudamericano disputado este año. No es el sudamericano que normalmente conocemos, en los cuales hay 2 zonas, y los mejores pasan a una liguilla y de esa liguilla hay un recorte y los mejores 5 van al Mundial. No se trata de esa designación, no se trata de ese planteo, sino que acá el sudamericano se ordena por otras cuestiones. Hay una tabla general, del primero al cuarto hay una liguilla, después hay otro orden entre el quinto y el sexto para ver quién termina cada uno en ese lugar y así sucesivamente. La cuestión es que Argentina terminó sexta, perdió el último partido de esa fase de eliminatorias por penales ante Paraguay, pero dejó algunas cositas de cara a este Mundial que son interesantes. Por ejemplo, un Jerónimo Gómez Matar de Newell's, ya voy a puntualizar con los que tengo acá atrás, que es una de las figuras más salientes por su voz de mando. De hecho, Newell's tiene la particularidad de que tiene menos de 15 partidos en primera y ya usó la cinta de capitán, encima en un muy pobre contexto que atraviesa la lepra rosarina. También vale destacar al artillero, que es Tomás de Martis, que incluso hizo 60 goles en los últimos 2 años en categorías inferiores, juega en Lanús y ya debutó en la Sudamericana, mismo contexto en el que Lanús hoy está en la final de ese torneo. Hay 2 europibes que ya te voy a contar de quiénes se tratan, pero vamos paso por paso, porque quiero ir analizando a esta selección que además de ser sexta en el Sudamericano, viene de ser campeona de Alcudia. Y acá es donde me quiero detener en las 3 figuras que están viendo aquí a mi derecha. Ya vamos a hablar del plantel. Las figuras, por supuesto que tienen un grandísimo mérito porque son convocadas por Diego Placente, pero me voy a frenar en esta foto de Lionel Scaloni porque recordemos que Lionel Scaloni, antes de arrancar con la selección mayor, antes de asumir tras el Mundial de Rusia 2018 de Jorge Sampaoli, que terminó siendo una actuación realmente decepcionante, Scaloni había salido campeón del torneo Cotifa Alcudia, que algunos lo habrán recordado por, primero, tener la consagratoria del propio Scaloni, torneo, por ejemplo, donde algunas figuras se hicieron muy importantes. En el caso de Argentina, Lautaro Martínez, Mauro Icardi, Nico Paz, algunas de las que resaltaron de muy buena forma. De hecho, Nico Paz e Icardi fueron campeones, por ejemplo, con el seleccionado argentino. Es un torneo donde jugó Dani Alves, Sergio Busquets, entre las figuras más salientes, Cafú, Kaká, Raúl, y puedo seguir con el recuento. Bueno, ese torneo Argentina este año lo ganó.
Hay algunas figuras de ese torneo o de ese seleccionado argentino que no están. Hay algunas figuras del sudamericano que no están y te voy a repasar quiénes son. De los que se pierden este Mundial Sub-17 están Juan Cruz Mesa, el chico de River que incluso ya debutó. Tomás Parmo, de Independiente, que juega bárbaro, pero bueno, no terminó entrando en la lista final. Y Francisco Baridó. Francisco Baridó, que hizo inferiores en Boca, se fue por la patria potestad a la Juventus y hoy está jugando en el Napoli. De hecho, la rompe en el Napoli. Pero bueno, también entre los clubes que decidieron no prestar jugadores y la selección que tuvo que hacer un furioso recorte porque había mucho apellido para llevar, terminó teniendo una lista de 21 convocados, que acá es donde quiero hablar un poquito de la lista y quiero hablar un poco de los jugadores que la componen. De los 21 convocados, hay 19 futbolistas que pertenecen al fútbol argentino. 2 de ellos, no del fútbol argentino, sino que los 2 restantes, 19 son del fútbol argentino. Los 2 restantes, para completar los 21, son 2 europibes. José Castelao, arquero del Real Madrid, de quien ya te voy a detallar más. Y el otro es Can Armando Gunner, que el segundo nombre, Armando, me imagino que sabrás a quién hace referencia. Y si todavía no te avivaste, te lo voy a contar en un ratito. Acá lo tengo, a Can Armando Gunner, que te voy a contar en un ratito por qué el segundo nombre es Armando, que igual se cae de Maduro. ¿Quién lo bautizó? El papá. ¿Quién le puso ese nombre y por qué? ¿En homenaje a quién? La cuestión es que, yendo al recuento y yendo al análisis de ambos jugadores, vale destacar que es un plantel con realmente muchísima preparación de parte de Diego Plasente. Porque vamos a analizar algo. Primero quiero destacar cuál fue el equipo que más jugadores aportó. Porque en la idiosincrasia del fútbol argentino, vale recordar que Vélez Sarsfield fue la institución que más jugadores aportó al Mundial Sub-20, fue el club por el que más pasaron, o la mayor cantidad de jugadores que pasaron por Vélez Sarsfield, desde los que jugaban ahí, como Tobías Andrada, hasta inclusive Gianluca Prestiani o Alejo Zarco, que hoy están en el exterior, pero que surgieron, como lo decíamos, en Vélez Sarsfield. En este torneo, en este Mundial Sub-17, el club que más futbolistas le brindó a la selección argentina es Argentinos Juniors, justamente con 5 jugadores de Argentinos Juniors van a vestir la camiseta de la selección argentina en este mundial, poniéndolo al bicho de la paternal como el club que más apellidos ha aportado justamente a esta camada de juveniles, donde, me voy a correr un poquito, acá tienen a todos y cada uno de los convocados de cara al torneo, que igual ahora te los voy a repasar y vamos a entrar en profundidad con cada uno de ellos. Vale destacar de estos chicos, y vamos a empezar a hablar de algunos nombres, vale destacar primero a José Castelao, que es el arquero que te decíamos del Real Madrid, Fernando Closter, defensor de Independiente, una de las grandes joyas que tiene en la línea defensiva el seleccionado sub-20, Matías Satas, que junto a Tomás de Martis, que está acá abajo, Matías Satas y Tomás de Martis fueron seleccionados por la prestigiosa revista inglesa The Guardian dentro de las mejores 60 promesas del mundo, por lo cual estamos hablando de 2 figuras que ya empiezan a generar expectativa de cara a este mundial, con Matías Satas siendo zaguero central zurdo, con muy buen pie, buena salida, muy buen poderío aéreo en la pelota parada. Termina siendo, aparte del capitán de esta selección, el hombre de Boca Juniors, es una de las grandes figuras. La otra es Tomás de Martis, sobre quien ya te voy a ampliar, pero es el gran artillero que tiene esta lista de convocados. También en estos nombres destaca Felipe Esquivel, que viene de una rotura de ligamentos cruzados, pero en River ya lo tienen como la gran joyita que tienen en inferiores, después de Echeverri, Mastantuono, Bautista Dadín, que lo blindaron con 100 millones, y por supuesto también Jan Subiabre. Acá, en Felipe Esquivel, también hay una joyita de River que en los próximos años va a dar de qué hablar. Jerónimo Gómez Matar, quien antes te decía, usó la cinta de capitán en Newell's en un momento sumamente adverso. Bueno, Ojeda de San Lorenzo, otro que en lo personal me gusta también mucho cómo juega. Y en la otra columna de todos los que están acá, Felipe Pujol, juega bárbaro, es chiquitito, es enanito, pero tiene un dominio de la pelota sensacional, como pocos a su edad. Y también vale destacarlo a Can Armando Gunner, que es, como decíamos, la figura que juega en Borussia Mönchengladbach de Alemania, nacido en Alemania, tiene raíces turcas también, por lo cual puede jugar para esos 2 países, pero
Su abuela nació en Jujuy, su abuela oriunda de La Quiaca fue quien le abre la posibilidad de jugar para Argentina y él decidió justamente representar al combinado argentino. Quiero ir de a poquito con estas figuritas que hemos repasado recién. Hablábamos justamente de lo que ha sido la camada de estos chicos, pero vamos a arrancar hablando de los arqueros, por supuesto con José Castelao como gran figura. Quiero arrancar hablando de un José Castelao que es el arquero del Real Madrid Juveniles C. Actualmente atajó en Alcudia, donde Argentina, como decíamos, se proclamó campeón. Vale destacar algo que me olvidé de mencionar antes. Argentina viene de ser campeona en Alcudia, la camada sub-17, en un torneo cuyo límite de edad es sub-20. Argentina dio 3 años de ventaja respecto a el crecimiento y desarrollo de sus jugadores después de lo que fue el sudamericano, que en el 6º lugar no terminó de la mejor forma. Y Argentina, ante ese panorama, a Diego Placente se le ocurrió llevar a un plantel sub-17 a jugar un torneo sub-20. Y José Castelao fue el arquero titular, fue el arquero que menos goles recibió en todo el torneo, el que más vallas invictas registró en el torneo Cotifa Alcudia. Le ganó la final al Valencia, que es el organizador del torneo, y terminó ya empezando a dejar un precedente muy interesante, con un arquero que ya de por sí pertenecer al Real Madrid te agranda el currículum, lo hace brillar un poquito más. Me dijeron, por lo que estuve hablando también con ciertos especialistas del Real Madrid y que lo siguen hace rato, me dijeron que tiene muy buen juego con los pies, que obviamente por su estatura ya estarán viendo su porte físico. Una gran ventaja que él tiene y una característica que lo distingue es cómo termina saliendo a cortar los centros y cómo se impone en la vía aérea, por lo cual ya también hay una similitud con Dibu Martínez, ya también hay una búsqueda y hay una pista de una misma columna de arqueros que esta gestión de Scaloni, Placente y toda la selección argentina que componen todas las ramas empiezan a buscar, ¿no? Un arquero que se imponga en los centros, que tenga voz de mando. De hecho, en Real Madrid Juvenil es uno de los capitanes de su equipo y es una de las figuras que mayor emoción genera dentro de este plantel sub-17. Matías Satas, como hablábamos antes, este es Matías Satas, capitán de la selección. Me dijeron que igual la cinta puede variar para este torneo, pero la cuestión es que últimamente Matías Satas es quien viene llevando la cinta de capitán. Estamos hablando de una figura que entró dentro de la lista de las 60 mejores promesas que hay en el mundo, según el diario The Guardian. Es un hombre de Boca Juniors, tuvo una muy interesante trayectoria en inferiores, que más adelante la vamos a detallar en otros videos, pero la cuestión es que es uno de los referentes y una de las figuritas en la línea defensiva, jugando de marcador central por izquierda. Por la derecha juega Fernando Closter, hombre de Independiente. Lo tienen en el rojo como una de las grandes gemas, además de Tomás Parmo y otras figuras como Lautaro Millán. Fernando Closter es una de esas figuras que empieza a dar de qué hablar desde que ya es muy chico. Tiene buen dominio de su físico, lo cual a tener 17 años no es un dato menor. Tiene buen dominio para saber cuándo anticipar, cuándo esperar para contener al rival. Por lo menos en lo poco que lo he podido ver, me dio la sensación que es una de las grandes características que lo distingue. Tiene buen juego con los pies. Ahora es cada vez más habitual que los zagueros centrales tengan buen dominio para ser una opción limpia con la pelota en la salida. Pero más allá de eso, hoy Fernando Closter es, junto a Satas, el tándem, la dupla de zagueros centrales que compone el equipo y el plantel que llevó Diego Placente. Este es Espíndola, hombre de River, que vale destacar un poco su versatilidad, su manera de jugar. Si uno va a ser hasta inclusive un poquito más puntilloso, en Santiago Espíndola fue campeón con la selección argentina en Alcudia. De hecho, justamente el trofeo que están viendo es el Cotifa Alcudia. Este es el torneo Alcudia, este es el trofeo. Espíndola jugó en aquel plantel. Es un jugador que nacido en Rojas, tiene como esa cuestión pueblerina, que adentro de la cancha lo ves en el ser solidario con el compañero, que es muy de pueblo argentino, ¿no? El buscar la solidaridad, el buscar amigos a través de la pelota, que es un concepto que a mí me encanta, el encontrar sociedades a través de la pelota, y es un concepto que Espíndola lo desarrolla muy bien. En una entrevista que le escuché hace poco, él dijo que le gusta jugar más bien de 5, creo que la dio con Diario Olé la entrevista. Él dijo que le gusta jugar más de 5, pero que tranquilamente se puede desempeñar en otras posiciones en la mitad de la cancha. Y así como lo destaco a Espíndola, lo quiero destacar a quien es mi pollito de esta camada.
es mi favorito. Viste que cada uno tiene como su jugador favorito, su jugador que lo va a seguir. Yo en este torneo lo voy a seguir a Jerónimo Gómez Matar, a quien antes te conté. Tiene una familia compuesta por una numerosa cantidad de hermanos. Si no estoy mal, son 3. Jero ya tiene 2 hermanos que también juegan al fútbol. De hecho, uno se fue al exterior, no quiero errar, pero si no estoy mal, se fue a España el año pasado. Jero Gómez Matar es otro de los que pertenece a esta familia de jugadores, que además está también identificada con Newell's, por lo cual es un chico del club. En Newell's lo tienen como una prioridad en cuanto a las proyecciones. Tiene, como lo decíamos, 17 años, ya usó la cinta de capitán de Newell's, sabiendo que en el plantel, por ejemplo, está un tal Ever Banega, por más de que no está teniendo una buena actuación en los últimos partidos. Hace poquito compartió plantel con Keylor Navas. O sea, ante esas figuras, Jero Gómez Matar se calzó la cinta de capitán. Es verdad que también en su debut con Sarmiento de Junín dejó buenas impresiones. Es un mediocampista ofensivo que también puede jugar en el famoso box to box, en esa función de ir al área y también retroceder a la propia. Pisa bien ambas áreas, lo cual también para un mediocampista siempre es fundamental, poder desempeñarse a lo largo de toda la cancha con la misma constancia. Y a mí es un mediocampista que me encanta, porque aparte es elegante, juega bien, presiona. No tiene tanto gol, pero las veces que está dentro del área tiene recursos como para arreglárselas. Y para mí es una figurita a seguir muy detalladamente en este torneo. Este es Felipe Esquivel, el que antes te mencionaba que es una de las joyitas de River, que en el último tiempo no tuvo tanta acción porque ya venía siendo candidateado desde la sub-15 como una de las gemitas que tiene en River. De hecho, tuvo varios momentos y entrenamientos que compartió con Franco Mastantuono, porque así como él es figura de su camada, Mastantuono es apenas un año más grande que Felipe Esquivel. Por lo cual, en pretemporadas, incluso en algún que otro entrenamiento con la reserva y algún que otro sparring con la mayor, ha tenido también contacto con Franco Mastantuono, y esta es la gran figurita que en River apuestan que el día de mañana puede llegar a ser uno de los rostros del millonario. Lamentablemente sufrió una rotura ligamentaria jugando justamente el Sudamericano Sub-15 contra Brasil, hizo un golazo. Lamentablemente también sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo marginó durante casi un año y recién en agosto volvió a jugar a la pelota. Imagínense lo bueno que es para que un técnico como Placente, que decidió dejar afuera a Tomás Parmo y a otras figuras interesantes, haya decidido por dejarlo a Esquivel en el plantel, sabiendo que desde agosto empezó a agarrar ritmo y ahora a principios de noviembre recién va a arrancar el torneo. Imagínense las cualidades que tiene. Hablando de cualidades, este es Can Armando Gunner. El segundo nombre es un homenaje a Diego Armando Maradona, de raíces alemanas y turcas. Nació en Alemania, también por una cuestión familiar tiene raíces turcas. La abuela es de Jujuy, es oriunda de La Quiaca, y empezó a asomarse como una figurita que empieza a tener como su encanto en este seleccionado sub-17. Patea muy bien los tiros libres, obviamente tiene cosas para pulir, pero estamos hablando de un chico de 17 años, patea muy bien la pelota parada, hizo un gol en el torneo Cotifa Alcudia, terminó siendo campeón también de la mano de Diego Placente, y es un extremo que puede jugar por ambas bandas. Es zurdo, viene de salir campeón con el Borussia Mönchengladbach, justamente en las divisiones inferiores de Alemania. De hecho, te cuento un dato, hizo un doblete en el partido decisivo, siendo aparte una figura sumamente decisiva. Jugó contra el Bayer Leverkusen el partido consagratorio. Borussia Mönchengladbach terminó adueñándose del trofeo con Can Armando Gunner como una de las grandes figuras que tiene ese equipo alemán, y por supuesto la selección argentina. Y el último del que quiero hablar es de él, de Tomás de Martis, y voy a dejar la foto, esta foto, ahí está, que es, creo que la mejor carta de presentación para hablar del artillero de Lanús. Es oriundo de Mar del Plata, jugó en River de Mar del Plata, llegó a Lanús, si no estoy mal, en 2011, pero bueno, la cuestión que hizo inferiores en Lanús. El papá fue futbolista, Facundo de Martis, jugó en Aldosivi y en Atlético Tucumán, también en el fútbol exterior, jugó en el Birmingham de Inglaterra. Y hoy Tomás de Martis es uno de los grandes proyectos de esta selección. Es el máximo goleador que tuvo el Sudamericano Sub-17, disputado a principios de año. Le hizo dobletes a Chile y a Bolivia. También le hizo un gol a Colombia y a Perú. 2 dobletes y un tanto en los duelos contra Colombia y contra Perú. Es una figura que tiene un poderío aéreo terrible, cabecea muy bien. Pero hay una cosa particular, le dicen el tanque en las inferiores.
tiene un porte físico envidiable. Tiene un porte físico muy potente. Una de sus referencias, obviamente tengamos en cuenta que son chicos, no vieron a jugadores históricos. Una de sus referencias es Erling Haaland. Y si bien lógicamente hay una gran distancia entre la actualidad de Haaland y la de Tommy de Martins, hay una similitud en cuanto a la forma de manejar el cuerpo. Sabe bien, se conoce físicamente, es goleador, como lo decíamos, fue el goleador argentino, no del torneo, en el torneo Cotifa Alcudia, donde Argentina salió campeón, y es uno de los grandes proyectos de esta camada. La cuestión es que Argentina va a debutar el lunes, como lo decíamos antes, en una seguidilla que le espera, nada más y nada menos, jugar con Bélgica, Túnez el día miércoles y el domingo, mismo día que se juega el Superclásico, enfrentará a Fiji a las 9:30 de la mañana de ese domingo. Espero que les haya gustado el video. Esto fue la presentación de la selección Sub-17 para el Mundial Sub-17. Si quieren reacciones post partido de cada uno de estos encuentros, déjenmelo saber en los comentarios y por supuesto van a tener el contenido. Suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito. Dejen su me gusta, que es totalmente gratuito. Y les pregunto, para vos, ¿Argentina podrá salir campeón de este torneo, de este Mundial Sub-17 que hasta el momento nunca logró levantar? Te espero en los comentarios para que me dejes obviamente tu devolución. En este canal, contenido de la selección, la liga y el fútbol argentino como grandes protagonistas. Chau, felicidades.